En el funeral de mi esposo, mi hijo Daniel, de pie en el podio con voz temblorosa, agradeció a otra mujer. Ella era nuestra verdadera familia. Dijo, en ese momento, todas las miradas se posaron en la mujer de la primera fila, la del vestido ajustado y el maquillaje perfecto, con delicadas lágrimas en los ojos. Y yo, la verdadera esposa, la madre, me senté a un lado, inadvertida, invisible. Cuando el abogado me informó más tarde que mi esposo le había dejado todo a ella, ni un centavo para mí, Linda Malister abrazó a mi hijo y sonrió triunfante, como si ya hubiera ganado. Pero entonces saqué la segunda rueda y, sin más, ya no había nadie sonriendo en la sala. Nunca imaginé que mi vida comenzaría de nuevo en un funeral. Robert murió en un repentino accidente de coche. Iba conduciendo hacia el centro esa mañana bajo una fuerte lluvia. Dijeron que los frenos fallaron en una curva y el coche se estrelló contra un supermercado. Se fue rápidamente. El médico dijo que no sufrió, pero no estaba segura de que mereciera una partida tan limpia. Llevábamos 40 años casados. Solía pensar que nuestro matrimonio, aunque no romántico, al menos era sólido, como una de esas casas viejas desgastadas por las tormentas, desgastadas por fuera, pero que seguían en pie. Dejé mi carrera para cuidar cada rincón de nuestra casa. Él siempre decía, puedo cuidarte, no necesitas trabajar. Y le creí. Ingenuamente pensé que era algún tipo de amor. En el funeral, me puse su abrigo de lana gris marengo favorito y me quedé junto a la entrada de la capilla, saludando a los invitados. El viento azotaba. Tenía los dedos entumecidos. Aún así, sonreí, esforzándome al máximo para que su despedida fuera digna y ordenada. A Robert le importaban mucho las apariencias, lo que los demás pensaran de él. Incluso después de su muerte, me vi obligada a mantener esa fachada impecable para él. Daniel estaba en el podio. Es nuestro único hijo. Cumple 33 años este año y es ingeniero de backend en una empresa tecnológica. Vestía un elegante traje oscuro. Su rostro era solemne y su voz, tan firme como siempre. Después de leer un homenaje a su padre, hizo una pausa y sus ojos se iluminaron. Hay alguien a quien quiero agradecerle especialmente, dijo Daniel con la voz un poco temblorosa. La sala se quedó en silencio. Apreté mi bolso en mi regazo, con los nudillos blancos. Pensé que estaba a punto de decir, mi madre. En ese momento, casi pude oír cómo se formaba en su garganta ese reconocimiento tan esperado. 40 años de compañía, dedicación al hogar, noches en el hospital, todos los sacrificios silenciosos. De verdad creí que por fin me había visto. Pero lo que vino después me atravesó como una cuchilla sin filo, desgarrando esa esperanza poco a poco. Alguien que apoyó a mi padre en el momento más difícil de su vida, la señorita Linda Malister. Un suave murmullo recorrió el pasillo. Desde la primera fila, una mujer se levantó, se secó los ojos y asintió cortésmente. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda intenso, tacones negros, maquillaje impecable y un cabello perfectamente peinado. Al sentarse, quienes la rodeaban se giraron con curiosidad y sorpresa. Sentí un sonido explotar en mis oídos como un silencio detonado. Linda Malister. Conocía el nombre. Era la asistente administrativa de Robert en la firma. Más tarde la ascendió a socia consultora, incluso la incluyó brevemente en la junta directiva. Cuando preguntaba por ella, siempre le restaba importancia. Es competente. No seas paranoico. Recordé la fiesta de la empresa de ese año. Me trajo vino, sonriendo dulcemente, moviéndose con la naturalidad de una mujer que encaja. En ese momento la descarté como una empleada más, enfermiza y pretenciosa. Mirando hacia atrás, qué irónico, desde el otro lado de la sala, alguien susurró, está sentada tan cerca, como si fuera de la familia. Y mi hijo, acababa de darle las gracias a esa mujer en el funeral de su padre. Sentí como si la silla se me hubiera caído. Me zumbaban los oídos y el mundo vibraba débilmente. La gente se acercó a estrecharme la mano, murmurando lo de siempre. Era un buen hombre. Lo extrañaremos. Asentí automáticamente como una máquina que repite respuestas preprogramadas. Había planeado aguantar hasta el final para guardar las apariencias, pero entonces oí a Daniel. Le susurré a Linda, tú eres la que realmente es familia. Casi se me cayó la taza de té.
En ese momento, me di cuenta de que este funeral no era para Robert. Era para un mundo oculto que desconocía, y yo solo era una extraña, una observadora abandonada. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala vacía. Al quitarme el abrigo, vi que la cinta de raso estaba arrugada, como si el último vestigio de la dignidad de mi matrimonio se hubiera roto accidentalmente. Me senté a la mesa de comedor y miré la fila de sillas vacías. El asiento de Robert seguía en su sitio. No lo había movido. Durante décadas, siempre se había sentado allí, con la mano en el reposabrazos, esperando que le trajera su sopa. Ahora estaba solo, y el reposabrazos se había enfriado. Todavía había botellas de su cerveza favorita en la nevera. Nunca me gustó la marca. Era demasiado amarga, pero compraba un par de 6 cervezas cada semana solo para él. Resulta que la costumbre es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué unos álbumes de fotos viejos. En las fotos, aún éramos jóvenes. Había luz en sus ojos. Sonreía con facilidad en aquel entonces. Incluso encontré una vieja identificación de empleado de cuando era consultor financiero en su empresa. Cabello corto, seguro de sí mismo, siempre sentado segundo desde la derecha en cada reunión de la junta. Entonces me dijo, deberías renunciar. Yo me encargaré de todo. Y escuché tontamente. Cerré el álbum y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina marcaba el tiempo. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que una vez puse para mantener nuestro matrimonio intacto, había quedado sepultado en el momento en que murió. Lo que no sabía, sin embargo, era que debajo de todo esto se escondía una traición más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra que oía en el despacho del abogado parecía una línea de un guión de vida que nunca me invitaron a leer. El aire olía ligeramente a tinta y a viejos armarios de madera. Una lámina descolorida de la Constitución colgaba torcida en la pared, y la luz del sol se filtraba por las persianas, cortando el suelo en estrechas franjas de luz. Era el bufete que Robert había designado antes de morir. El abogado principal era un hombre de unos 50 años con una voz lenta y grave. Cada sílaba se alargaba como para subrayar algo no dicho. Según el testamento firmado por el señor Robert D. Smith hacía 3 años, comenzó con una calma mecánica. La mayoría de sus bienes, incluida la residencia principal en Someral, la propiedad vacacional en Nantucket y el saldo restante de sus cuentas personales serán heredados por la señora Linda Malister. No solo me quedé atónita. Sentí como si me hubieran sacado del escenario principal de mi vida, dejándome tras una cortina, bajo un foco apagado, sin saber si realmente había interpretado el papel que creía mío. Me giré para mirar a Daniel. Estaba sentado erguido como un palo, con la mirada fija al frente como si estuviera escuchando un informe financiero trimestral. Sus dedos estaban perfectamente entrelazados. Ni una pizca de sorpresa, ni un cambio en su expresión, como si lo hubiera sabido desde el principio. Cuando terminó la lectura, me levanté y me acerqué a él. «Lo sabías», dije en voz baja y temblorosa. «¿Verdad?» Me miró con un tono extrañamente sereno. Papá tenía sus razones. «¿Sus razones?», susurré, con las palabras ahogadas en mi garganta. ¿Qué significaron para el 40 años de matrimonio? Daniel guardó silencio un momento y luego dijo, «Trabajó duro toda su vida». Linda estaba allí, por él. Ella lo entendía. Bajó la voz casi como disculpándose. «No lo hiciste». En ese momento, lo vi con claridad. No solo había perdido a mi esposo, sino también a mi hijo. Él no defendía la memoria de su padre. Estaba redibujando el árbol genealógico y borrándome del mapa. Al llegar a casa, me quedé de pie en la entrada durante lo que me pareció una eternidad. El peso de mi bolso me entumecía el brazo. Fui al dormitorio y abrí el armario de Robert. Sus camisas, corbatas y chalecos de lana seguían perfectamente ordenados, con ese aroma familiar a decoro refinado. ¿Pero qué mentiras se tejían en esas fibras? ¿Cuándo decidió que ya no era de la familia? ¿Fue el año en que olvidé comprarle su vino favorito para nuestro aniversario? ¿O antes, cuando dejé mi trabajo como asesora financiera y me convertí en ama de casa? Empecé a rebuscar en los cajones buscando pruebas de que no estaba loca. Libros de contabilidad antiguos, fotos, recibos, tarjetas de visita antiguas. En el cajón de la cocina,
Encontré una carpeta con cartas que Robert había guardado. Una era de la Compañía de Administración de Propiedades de Nantucket. La fecha era de hace 6 años. La destinataria, Linda. Me temblaban las manos. Había estado en esa casa junto a Mar incontables veces, sin darme cuenta de que solo era una invitada. Esa tarde, crucé la calle para visitar a Haseye, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de unos 70 años, con una memoria nítida y un jardín rebosante de rosas. Cuando mencioné el nombre de Linda, su rostro se endureció. «Linda, ¿no era a ella quien Robert llevaba a esas sinfonías?», preguntó, arqueando una ceja. «¿No fuiste con ellos?». Forcé una sonrisa. Tenía la boca seca. Nunca me gustaron mucho los eventos sociales. Hayes se removió en su asiento. «Oh, siempre pensé que eran pareja. Ha estado en esta calle varias veces. 1 año. Ayudó a Robert a poner las luces de Navidad. Me quedé paralizada. Esa Navidad me quedé atrapada arriba con una rodilla hinchada. Robert me había dicho que un chico del vecindario lo había ayudado. ¿Recuerdas cuando empezaron a acercarse?», pregunté. Haseye movió la cabeza. Pensando al menos 10, tal vez 15 años atrás. Recuerdo haberla visto por aquí cuando estabas fuera cuidando a tu hermana. Pensé que era alguna prima o algo así. 15 años. Me senté en el solario de Haseye, sintiéndome como una extraña que se había equivocado de casa. Todos estos años, había gestionado nuestro presupuesto de jubilación hasta el último céntimo. Había elegido su bata de baño, programado sus exámenes médicos e incluso había echado mano de los últimos ahorros de mis padres para rescatar su empresa durante una crisis de liquidez. Y él había estado construyendo ladrillos de oro para el futuro de otra mujer fuera de mi vista, fuera de mi alcance. Al volver a casa, finalmente encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotos. Allí estaba Robert de pie junto a Linda en un evento de la empresa. Su mano descansaba suavemente sobre su brazo, sonriendo con una sonrisa radiante como nunca antes. Se veía relajado, más joven, más feliz de lo que nunca se había visto a mi lado. Y en una foto estaba Daniel, de apenas 18 o 19 años, de pie con ellos. Su sonrisa era nerviosa pero no reticente. Una esquina de la foto estaba marcada. Yo lo froté suavemente con una goma de borrar y descubrí una línea escrita a bolígrafo. Nuestra pequeña familia será oficial algún día. Casi pude oír algo romperse en mi pecho. No era un corazón. No era cristal. Era algo más profundo. Algo llamado confianza. Y nunca volvería a estar completo. Esa noche, encendí una sola vela en la cocina. Y por primera vez en esta casa sin Robert, puse música, un disco de jazz lento, suave y pausado. Empecé a preguntarme. Tal vez había vivido toda mi vida a su ritmo y nunca bailado al mío. Pero ya no. De ahora en adelante, la música, el ritmo, los pasos de baile, todo es mío para elegir. Pensé que lo peor había pasado. El testamento, la verdad sobre las propiedades. Linda, ocupando su lugar en el centro de todo, etiquetada descaradamente como familia. Esa fue suficiente humillación para toda la vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que realmente me rompería el corazón era Daniel. Es mi único hijo. Creía que, por irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mía. Quedamos en vernos en la cafetería del pueblo, donde solía pedir postre de caramelo de pequeño. Apareció con una gabardina, con un porte rígido formal, como si se estuviera preparando para una entrevista, no para conocer a su madre. Antes de que pudiera sentarme, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Siempre lo hacía, una sutil señal de que cualquier zumbido podía ser motivo para abandonar la conversación. «¿Por qué le enviaste a Linda un aviso legal?», preguntó sin rodeos. Respiré hondo y lo miré a los ojos. «¿Crees que no debería haberlo hecho?». Se encogió de hombros. «Ella no te hizo daño. Papá le dio el dinero. Fue su decisión. Demandarla solo incomoda a todos». «¿Incomoda?», dije, con la voz quebrada por la incredulidad. «Daniel, tu padre me engañó durante décadas. Renuncié a mi carrera por esta familia, a mis amigos por ti. Incluso vendí el anillo de esmeraldas de mi madre solo para pagar tu matrícula universitaria. ¿Sabes lo que significaba ese anillo para mí?». Daniel frunció el ceño, exhalando con visible irritación.
Siempre lo mencionas como si te debiera algo. Eso me dio como un puñetazo en el pecho. No era enojo, ni siquiera una discusión, solo distancia. Una distancia fría y definitiva. Papá me dijo Daniel después de una pausa, bajando la voz, que los años más felices de su vida fueron con Linda. Ella lo entendía, lo respetaba. No siempre lo cuestionaba ni lo criticaba como tú. Lo cuestioné porque dejó de respetarme. Dije, apretando los dientes. Lo critiqué porque se equivocaba. Daniel negó con la cabeza como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que hacer sacrificios es una virtud, pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Fue entonces cuando lo entendí. No fue una revelación repentina para él. Llevaba mucho tiempo pensando así. Simplemente no lo había dicho hasta ahora. Lo miré un momento. Solo pude ver al niño que solía ser. El chico que respiraba entrecortadamente durante los ataques de asma mientras yo me sentaba junto a su cama toda la noche. El adolescente que sufría acoso escolar, cuya dignidad defendía como si fuera la mía. El chico de 17 años cuyo corazón se rompió por primera vez y que se acurrucó a mi lado en el banco del patio en silencio hasta que salieron las estrellas. Se acordaba de algo de eso. Busqué en mi bolso y saqué una vieja fotografía descolorida. Ese verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa. Dije, deslizando la foto por la mesa. Tu padre se echó atrás en el último minuto por trabajo, así que solo estábamos los dos. En la foto, lleva un bañador rojo brillante y está de pie sobre la arena mojada con un rastro de pequeñas huellas tambaleantes tras él. Te aterraban las olas. Te agarrabas a mi cuello y gritabas, «Mami, mami». No sabías mucho del mundo en ese entonces, pero sabías dónde estaba la seguridad. Daniel bajó la mirada y no dijo nada. Sé que idolatras a tu padre, continué. Siempre iba elegante, nunca alzaba la voz, siempre decía lo correcto. ¿Pero alguna vez pensaste que tal vez yo senté las bases para que ese hombre elegante existiera? Levantó la vista. No había lágrimas, ni remordimiento, solo un atisbo de vacilación. Papá hacía lo que lo hacía feliz, dijo Linda. Ella lo hacía sentir necesario. Eras demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Eso era lo que era. Pensé en esas noches que pasé ajustando cuentas atrasadas, las tardes que cocinaba con fiebre, los años que contuve las lágrimas ante los fríos silencios de Robert y seguí sonriendo de todos modos. A eso se refería con demasiado fuerte. Guardé la foto en la cartera y me puse de pie. Mi voz sonaba tranquila, pero tenía una profunda firmeza. Tienes razón. Era demasiado fuerte. Y a partir de hoy, guardaré esa fuerza para mí. Lo que dijera después, no lo oí. Salí de la cafetería hacia el aparcamiento. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento e implacable, una orquesta hecha completamente de silencio. Me deslicé en el asiento de conductor y rodeé el volante con las manos, deteniéndome un largo momento. No lloré, no me derrumbé. Simplemente me quedé allí sentada, dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo un marido. Había perdido mi matrimonio, mi familia, incluso a mi hijo. Pero en ese mismo instante, comprendí algo. Ya no podía esperar a que alguien más me dijera quién era. Era hora de vivir por mí misma. Al principio, pensé que Linda era solo un accidente en la vida de Robert, una oportunista calculada, una mujer que se coló entre las grietas. Pero ahora lo veo todo con claridad. Nunca fue un accidente. Lo había planeado todo. Una tarde lluviosa, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café frío en las manos, mirando su perfil público de Facebook. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, con el fondo editado con un desenfoque de buen gusto, como si no quisiera que nadie viera lo que realmente había detrás de ella. Su biografía decía: consultor en el sector de la arquitectura, amante de la música clásica y el servicio comunitario, agradecida por la tierna compañía de la vida. Hice clic en sus álbumes de fotos. En la primera imagen, Robert estaba sentado en una silla de mimbre sosteniendo un trozo de tarta de limón que, al parecer, ella le había preparado. El texto decía: «Su sonrisa es mi recompensa favorita». La fecha indicaba que fue hace 6 años, el mismo año en que estuve postrada en cama por artritis.
Robert me había dicho entonces que el trabajo era abrumador y que viajaría mucho. Le creí. Pensé que simplemente estaba evadiendo la carga de cuidar a alguien. Pero ahora sabía que no se me escapaba. Vivía en otro lugar sin mí. Bajé la página y encontré más imágenes, familiares y extrañas a la vez. Allí estaba Robert de pie en la sala de Linda con la chaqueta de lana que le había regalado. Allí estaba ayudándola a plantar flores y a arreglar bonsáis en su jardín. Y entonces apareció un video. Robert brindaba por ella con una canción navideña sonando suavemente de fondo. Daniel estaba allí. Me quedé paralizada. Mi mano se cernía sobre el panel táctil. Daniel, que todavía estaba en la universidad por aquel entonces, tenía el pelo un poco más largo y un rostro tímido y juvenil. Linda le rodeó los hombros con el brazo y dijo, riendo, «Tu padre debería estar orgulloso de ti». Fue entonces cuando lo comprendí. Linda nunca fue solo un secreto de Robert. Se había estado posicionando durante años como parte de nuestra familia, y yo era la mujer a la que planeaba desplazar. Llamé a Ruth. Ruth Laneira había sido una colega cercana durante mis años en el bufete de Robert, una de las pocas mujeres con las que mantuve contacto después de dejar el trabajo. Ahora estaba semijubilada, ayudando a su hija a criar a un nieto y asumiendo algún que otro caso financiero independiente. Contestó al segundo timbre con la misma energía de siempre. Maggie, Dios mío, he oído hablar de Robert. Tenía ganas de llamarte. Gracias, dije. No le di largas. Ruth, necesito que me ayudes a encontrar algo. No lo dudó. Dime qué sospechas. Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila, pero firme. Creo que Robert usó fondos de la empresa durante al menos la última década para comprar propiedades para Linda y podría haber otras transferencias sin contabilizar. Ruth se quedó en silencio. No solo estás arreglando un matrimonio, Maggie. Estás buscando exponer un fraude. Quiero la verdad, dije. He pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Quedamos en vernos en su casa en 2 días. Mientras tanto, me convertí en una mujer con una misión. Fui a la biblioteca local y busqué revisar los registros de propiedad de Linda en su Merval. Una casa, una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra. Hace 5 años, justo al final del proyecto de beneficios de vivienda para empleados de la empresa, el mismo que supervisaba a Robert. Había estado allí durante ese proyecto. Recuerdo haber bromeado entonces. En el próximo viaje, llévame a mí también. Él esquivó la sugerencia. No te gustaría estar allí. Ahora sabía que la habitación no estaba reservada para clientes. Era para ella. 2 días después, fui en coche a casa de Ruth. Su casa estaba en un tranquilo suburbio, un bungalow gris pálido con una hilera de crisantemos marchitos en la entrada. Me recibió con un vaso de té de limón y abrió su portátil. Revisé algunos registros de pagos archivados, dijo, revisando 3 entradas etiquetadas como soporte de consultoría externa. Pero la empresa beneficiaria es una fachada. No aparece ninguna oficina física. Se centró en una sola línea. $50,000 pagados el mismo mes que estabas en casa recuperándote de una cirugía. Se me revolvió el estómago. Ruth me miró con preocupación desde atrás. Sus gafas. ¿Seguro que quieres seguir con esto? La mayoría de la gente preferiría dejarlo pasar. No respondí. Solo guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB. De camino a casa, fui despacio. El sol pegaba fuerte en el parabrisas y el aire olía a principios de otoño. La radio sonaba una vieja balada de los 60. El estribillo repetía suavemente. Solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí, solo cuando dejas de fingir empiezas a ver con claridad. De vuelta en casa, me senté frente al ordenador y guardé las fotos de Linda en Facebook en una nueva carpeta. La llamé Pruebas. Ya no era la mujer que enterró sus emociones tras una estufa. Era Maggie Smith, la esposa legal de Robert, la madre de Daniel, la que había sido eliminada de su propia historia de vida y la mujer que estaba a punto de reescribir el final. El segundo lote de documentos de Ruth llegó justo cuando estaba limpiando el fregadero de la cocina. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando rayas limpias sobre la encimera. Me detuve un segundo con un trapo en la mano. Mi mano y pensé que así era como se había mantenido mi matrimonio. Ordenado,
silencioso, hasta que la cocina dejó de ser mía. El asunto del correo electrónico era simple. 3 transacciones sospechosas clave para la evaluación preliminar de viabilidad legal. Lo abrí. Unos extractos PDF familiares llenaron la pantalla. Ruth los había anotado. El nombre de la empresa, Quinte Consulting LLC. La cuenta vinculada a Linda. Las transferencias, 3 pagos por un total de más de $350,000, cuidadosamente escalonados a lo largo de 5 años, cada uno programado justo fuera de los ciclos oficiales de auditoría de la empresa. Añadió una nota. Esta suma carece de justificación suficiente. A menos que se puedan presentar facturas por servicios de valor equivalente, se trata potencialmente de un regalo fraudulento. Ahí estaba, la prueba. Sentí un nudo de determinación en el pecho. Sabía qué hacer. Esa tarde, llamé a una abogada especializada en fraude y derecho societario. Tengo un montón de preguntas, dije con voz firme y clara. Creo que mi difunto esposo saqueó sistemáticamente su empresa para ayudar a su amante de toda la vida. La abogada era una mujer llamada Michelle Robinson. Tenía unos 50 y tantos años, y su voz al teléfono era cálida y sensata. Me escuchaba con calma. Tienes que enviarme todo lo que tengas, dijo. Todos los documentos, todos los correos electrónicos, todas las fotos. Colgué y empecé a copiar los archivos. Cuando terminé, tenía más de 50 documentos. Lo imprimí todo, lo ordené cuidadosamente en una carpeta y lo llevé a su despacho en el centro. Su bufete estaba en un rascacielos de cristal, y mientras esperaba, contemplé la vista del horizonte de Chicago. Cuando entró, tenía una sonrisa amable y profesional. Llevaba un corte de pelo impecable que le marcaba la barbilla y un traje a la medida. Tomó la carpeta, la hojeó y asintió. Lo revisaremos, dijo. Me pondré en contacto. Gracias, dije, mirándola. Me traicionó y mi hijo la ayudó. Quiero que me devuelva el favor hasta el último perfume. Michelle se subió las gafas. Haremos todo lo posible. Los siguientes meses fueron un torbellino de citas, correos electrónicos y procedimientos legales. Presentamos una demanda contra Linda Malister y el caso causó revuelo. El antiguo bufete de Robert, su abogado e incluso su patrimonio se vieron involucrados en el caso. Luego estaba Daniel. Se puso del lado de Linda. Estaba indignado. «Estás destruyendo su memoria», me dijo por teléfono. «Daniel, el recuerdo de tu padre es un cuento de hadas», le dije. «Era un estafador que usó dinero para traicionarme a mí, a su esposa y a la madre de su hijo». «Esa es la verdad». Colgó. Esperé a que me devolviera la llamada, pero no lo hizo. Me dolió, pero lo hice de todos modos. Tenía que hacerlo. El caso llegó a los tribunales. Linda y su abogado intentaron presentarlo como un malentendido. Afirmaron que los fondos eran pagos legítimos por servicios de consultoría. Presentaron facturas falsas que Robert le había dado. Pero teníamos las pruebas de Ruth y las fotos de Facebook de Robert. Subí al estrado y conté lo sucedido. Hablé de los 40 años de nuestro matrimonio, de los sacrificios que hice por él y por Daniel, y del dolor que sentía al descubrir la verdad. La jueza, una mujer negra de unos 60 años, me miró con comprensión. Creo que comprendía lo que pasa en el corazón de mujeres como yo. Al final, la jueza falló a nuestro favor. Ordenó a Linda que devolviera todo lo que Robert le había dado, incluyendo los intereses. La suma total superaba el $1,000,000. Linda tuvo que vender las propiedades que había comprado con el dinero robado. Estaba arruinada. Perdió su trabajo y su reputación. Nunca la volví a ver. En cuanto a Daniel, no me habló durante años. Luego, cuando murió mi padre, me llamó. Nos encontramos en el funeral y nos abrazamos. Empezamos a vernos de nuevo. Le conté toda la historia y empezó a comprender. Nos llevó años, pero recompusimos nuestra relación. Se disculpó conmigo. Dijo que solo había estado defendiendo una ilusión todo este tiempo. Lo abracé y le dije que había creído en él todo el tiempo. Y en ese momento, se llenaron los ojos de lágrimas. Daniel se acercó y me abrazó con ternura. «Mamá», dijo sonriendo, «¿cuándo te volviste tan buena dando discursos?» Le devolví la sonrisa. «Siempre lo fui. Simplemente no me escuchabas». Ambos nos reímos.
Todos rieron. Antes de que terminara la fiesta, di un pequeño paseo por el jardín. Me detuve frente a manzano silvestre que había plantado hacía 20 años. El año pasado casi se muere, dije. Casi lo corto, pero esta primavera floreció antes que nunca y sigue floreciendo. Las mujeres rieron entre dientes. Añadí que incluso ella sabía que no se debe renunciar a lo que sigue vivo. Esa noche, cuando todos se fueron, plegué las sillas y las guardé en el cobertizo. La campanilla del porche tintinaba suavemente con la brisa. Me giré para contemplar la puesta de sol. Reposaba sobre el viejo arce al final de la calle, como diciendo, ¿quién eres realmente? Me quité los tacones, entré descalza a la casa, colgué el vestido y me acosté. Sabía quién era. Era una superviviente, una luchadora, y la verdad me había liberado.